Muy buenas tardes. Cumpliendo, como lo pide nuestra presidente, la señora María Pía Astori, teniendo en cuenta a las personas que se conectan en el justo horario, hoy es la 20ª reunión vía Zoom. Bienvenidos, autoridades de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, prensa especializada, socios de todo el país, señoras y señores. En el marco de los festejos virtuales por el 43º aniversario de Fundación Mediterránea, hemos invitado hoy al doctor Andrés Malamud. Compartimos con ustedes su biografía. Andrés Malamud es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo, Florencia, Italia. Ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck, Heidelberg, Alemania, y en la Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos, así como profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México y Portugal. Sus intereses de investigación abarcan las instituciones políticas, los procesos de integración regional, los partidos políticos y las teorías de la democracia. Sus áreas de especialización geográfica son Europa y América Latina. Sus trabajos han sido traducidos a 6 idiomas y publicados en libros y revistas académicas de 20 países. Malamud ha realizado tareas de consultoría para el diálogo interamericano y participa en las redes académicas europeas del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. En Argentina, sus columnas de opinión aparecen regularmente en El Estadista y La Nación. Con ustedes, el doctor Andrés Malamud, desde Portugal, quien nos hablará sobre la política después de la pandemia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes celebrando el aniversario y dejaron la barra alta ayer con Domingo Cavallo. Así que vamos a ver qué podemos hacer hoy desde la política para equilibrar un poco tanta riqueza económica que tuvimos la oportunidad de escuchar ayer. Ahora voy a compartir una pantalla con ustedes. No siempre comparto pantalla, pero en este caso me parece importante que apoye mi argumentación en datos, porque tornan más evidente lo que les estoy diciendo y porque entonces disminuye la probabilidad de que no me crean. De todas maneras, todo lo que digo se debe contrastar afuera de Zoom, así que estén perfectamente libres para después ir a ver si los datos que muestro son así, pero creo que los van a reconocer de manera intuitiva o por experiencia histórica, porque mucho de lo que voy a mostrar ustedes lo vivieron. Y lo que voy a sugerir es fundamentalmente lo siguiente. Argentina vive un empate que lleva más o menos 70 años. Un empate significa que hay dos grandes bloques, cada uno de los cuales puede bloquear, puede vetar, puede frenar al otro, pero no tiene capacidad de imponer su propio proyecto. Argentina no tiene un problema de autoritarismo, ya no. No hay un grupo que le imponga al otro, contra su voluntad, un proyecto hegemónico. Hay dos proyectos y ninguno consigue ser hegemónico, porque el que está enfrente tiene siempre la posibilidad de pararnos. Y entonces el resultado es la montaña rusa. Uno suele pensar en la montaña rusa, y se aplica bien en el caso argentino, como un conjunto de subidas y bajadas muy violentas. Pero lo principal de la montaña rusa no es la violencia, la turbulencia, las bajadas, sino que siempre se vuelve al punto de partida. Argentina está siempre dando vueltas de manera turbulenta, pero lo relevante es que estamos siempre empezando otra vez. Y eso se debe al empate. Y el empate, voy a sugerir, tiene dos raíces. Hay dos razones por las cuales no podemos salir de este empate. Estamos condenados a que nadie gane. Y esas razones no son ideológicas, no es la corrupción.
es, por un lado, la clase social. No es intuitivo, no es simpático hablar de clases sociales, pero es necesario hacerlo, y no somos marxistas por hacerlo. No somos marxistas, aunque no tenga nada de malo serlo, pero no lo somos por el hecho de saber que los seres humanos estamos divididos en función de una serie de características, como el ingreso, como el tipo de educación, o el nivel de educación, y el estatus, el prestigio que tenemos en la sociedad. Y que es difícil cambiar de clase. Es algo que viene con nosotros y que con algún esfuerzo, en algunas sociedades, se puede trascender. Pero en general, es un fenómeno estructural que dura en el tiempo. Y el otro elemento que garantiza este empate es el territorio. Voy a empezar ya develando la trama, pero si algo hacía falta para que nos demos cuenta que el problema argentino se llama AMBA, fue la pandemia. Argentina no está dividida en 24, como el presidente de la Unión Cívica Radical hace unos días sugirió. No es un problema de separatismo de provincias sueltas. Argentina está dividida entre una zona metropolitana gigantesca, de un tercio de la población, que ocupa un 0,5% del territorio, y el resto del país. Y no son ni buenos ni malos, simplemente tienen diferentes intereses, diferentes problemas, y unos gobiernan y otros no. Y lo que voy a sugerir es que este empate transformó a la política argentina en mucho más estable de lo que solemos pensar. La política argentina es contraintuitiva. ¿Qué país uno elegiría como modelo? Un país donde se vive bien, gastronomía, arte, cultura, y al mismo tiempo hay desarrollo, prosperidad y un Estado eficiente. Francia, ¿verdad? El presidente de Francia llegó al poder por un partido que no existía un año antes de las elecciones. Y acaba de hacer un cambio en su gabinete porque perdió las elecciones municipales contra los verdes, contra un partido ecológico. El sistema partidario de Francia implosionó, no existe más. Los socialistas son esto, la derecha es esto, el Frente Nacional es bastante grande pero nunca consigue ganar. En España, ahí nomás, es la primera vez que hay una coalición en el gobierno, después de décadas desde la transición en que gobernaba un partido, el que ganaba. Ni hablar del barrio. La ingobernabilidad chilena estaba a punto de manifestarse en quizás la caída del gobierno o la represión arbitraria y masiva, hasta que la pandemia mandó a la gente a casa. Pero en Brasil hay un presidente que, sin hacer juicio de valor, en este momento no tiene partido. Y antes de eso estuvo afiliado a 9. En 29 años de carrera política, Bolsonaro estuvo afiliado a 9 partidos políticos. En Argentina tenemos mucha más estabilidad, guste o no. Así que la turbulencia es del país, no del sistema político, que es bien estable. Lo que estamos viendo acá es Brasil. Desde la transición, 1986, hasta el año pasado, prácticamente cuando Bolsonaro es electo. Abajo es la cantidad de partidos relevantes que disputan la presidencia, línea naranja. Arriba, la línea azul, es la cantidad de partidos en que se fragmenta el Congreso. Brasil tiene el Congreso más fragmentado del mundo, un número efectivo de partidos de 16, lo llamamos los politólogos, que es el número de partidos ponderado por las bancas. ¿Cuántos senadores tiene Bolsonaro? 4 de 81. ¿Qué porcentaje de diputados? 10 u 11, depende de quién se dio vuelta el último fin de semana. Lula, un presidente supervotado, reelecto, gobernó con 16% de la Cámara de Diputados. Brasil tiene un sistema político hiperfragmentado y finalmente polarizado. ¿Cómo será el nuestro? Después de fracasos uno detrás del otro, Argentina sigue, o volvió, mejor dicho, volvió a tener un sistema de partidos mucho menos fragmentado que en el momento culmine del 2001-2003. El número efectivo de partidos hasta la última elección, antes de la elección de Alberto Fernández, era 3,8. Ahora es más bajo. Argentina tiene un sistema casi bipartidista perfecto. No es perfecto, porque en la Cámara de Diputados ningún partido tiene mayoría. Pero fíjense, quien ganó la presidencia es 48%. Quien salió segundo, 40%. El tercero, 8%, lejos. Y ahora les voy a mostrar unos números del Congreso, pero mientras tanto tengan en cuenta esto que estamos viendo. En el resto de los países vemos mucha más fragmentación, necesidades de coaliciones, coaliciones que son financiadas con dinero público, es decir, que obligan a la corrupción. En Argentina nadie nos obliga, lo hacemos por placer. Y una de las razones por las cuales el sistema de partidos se desfragmentó, es decir, se reunificó, fueron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No las defiendo, no hago juicio de valor en ningún momento. Lo que digo es que antes de las PASO, la candidatura presidencial tuvo 15 candidatos.
Las elecciones presidenciales previas a las PASO hubo 15 candidatos. En las últimas, el año pasado, hubo 6. Las PASO tuvieron un efecto reductor del sistema de partidos y por lo tanto simplificador para el electorado y para los partidos. Argentina va a los tumbos y siempre vuelve al punto de partida económicamente, pero aunque no lo crean, políticamente avanzó. En cierto aspecto avanzó. Comparado con otros casos, por supuesto que Francia está mejor, salvo que les preguntemos a los chalecos amarillos, o a los que votaron ahora los verdes y le dieron al partido del presidente una victoria en las 10 ciudades más grandes, una en 10. O lo que está pasando en España, que no son capaces de pasar leyes y no son capaces de disciplinar a sus comunidades autónomas separatistas. Es así, no como Mendoza. Lo de Cataluña es en serio. Estos países tienen más problemas que nosotros. No lo vemos porque leemos nuestros diarios. Pero si ustedes ven los diarios de cada país, vecino y extraño, vecino y lejano, se van a encontrar con que están llenos de problemas. Y esto no justifica los nuestros. Lo que trato de hacer es describirlos como diferentes a los demás. El problema de Argentina no es la fragmentación partidaria, al contrario. Hay dos polos tan robustos que ninguno consigue imponer una política y mantenerla en el tiempo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y el problema es que no lo consiguen. Unos numeritos, unos grafiquitos más para mostrarles esto. Olviden la línea de arriba. Este gráfico es la suma del partido más votado con el segundo, no interesa. Son elecciones presidenciales. Lo que interesa es esta, de los cuadraditos, que es el desempeño del peronismo. Acá sumaron 3 candidatos. Y es muy regular. El peronismo anda siempre más del 40% y hasta el 60% de los votos. Mientras que el no peronismo toma diferentes formas, a veces tiene picos bastante altos y a veces valles muy profundos. Es decir, que el peronismo es la regularidad, la constancia de la política argentina, y el no peronismo, que es una presencia permanente, va mutando. Pero está siempre ahí. Y está siempre ahí sostenido por clase y territorio. Hago una mención al territorio y vuelvo a la clase. Esta es la distribución de senadores. Alfonsín tuvo un senado en el cual los peronistas tenían la primera minoría, no llegaban por 2 votos al quórum. A partir del 89, con Menem, el peronismo, los peronistas siempre tuvieron mayoría en el Senado. Y los demás partidos tuvieron cierta regularidad, porque esto se distribuye en función de las provincias. La política territorial argentina es súper estable. Y a esto volveremos. Vuelvo a la clase, ya volveremos al territorio. Esta es una manera de ver, de entender la sociedad argentina y sus consecuencias políticas mucho mejor que el típico triángulo. Cuando uno analiza una sociedad, forma un triángulo y dice clase alta en el pico, clase media en el centro y clase baja, sectores populares abajo, más numerosos. La sociedad argentina no era así. Manuel Moray Araujo lo que había hecho era diseñar esta forma, este formato que reflejaba mucho mejor la manera en que la sociedad argentina se estructuraba. Él decía, una clase alta de 5, 8%, hasta 10%. ¿Quiénes son estas personas? Las que nunca tomaron un colectivo. Acá vive gente que jamás en su vida tuvo que subir a un bondi, no tiene sube. Abajo, clase baja, marginal y semimarginal. Noten que esto tiene un par de décadas. 15%, ahora está cerca del 30%. Esta es la gente que probablemente no paga las facturas de luz. De nuevo, no pueden, no tienen, no les llega, no tienen agua corriente, no tienen piso de cemento, tienen piso de tierra. No son todos, pero un sector muy importante donde las normas laborales no les influyen, porque no es que no son contratados, porque no tienen las habilidades, no son contratados porque están al margen de la sociedad, y en general cuesta contratar a alguien de la villa, aunque tenga un buen currículum. Y esto de nuevo, no es crítica para el contratador, es una constatación de lo que sucede. Y en el medio, la cebolla, la gran clase media argentina, que es clase media aspiracional, porque los asalariados sindicalizados en otros países no pertenecen a la clase media, pero en Argentina creían pertenecer. Maestras, sobre todo, que son las que a partir de Sarmiento construyeron la nacionalidad. La Argentina de clase media es un producto de la educación universal, pensada por Sarmiento y concretada por las maestras, que aunque tengan un salario bajo y tengan ingreso de clase baja, se aspiran a la clase media. Pero esta clase media se divide en 25% se dividía. Los asalariados sindicalizados, los no sindicalizados y los cuentapropistas. Y en la política se expresaba en diagonal. ¿Consiguen ver la línea diagonal? Casi todos los trabajadores asalariados sindicalizados votaban al peronismo, como las clases bajas. Los no sindicalizados, mitad y mitad. Los cuentapropistas votaban más
al otro lado, ¿no? Al no peronismo, al radicalismo, al PRO, Juntos por el Cambio. Menem tuvo la capacidad de sumar al voto peronista, al triángulo inferior, parte importante de la clase alta. La clase media, aunque el voto licuadora, le simpatizaban las consecuencias económicas del menemismo, no le gustaba Menem. Con Kirchner pasó lo contrario. Kirchner no cultiva la clase alta, cultiva sectores de la clase media, y de ahí la concertación plural con el radicalismo. Menem hace una alianza del peronismo con la clase alta, Kirchner del peronismo con la clase media. Y así van ganando elecciones. Pero esta estructura es más o menos constante, solo que la clase baja cada vez ocupa más espacio y la clase media cada vez ocupa menos. Y los que más van a sufrir con la pandemia, con lo que está pasando, es el sector cuentapropista, como ustedes bien saben. Los que no tienen estabilidad del ingreso, los que no tienen formalidad del empleo o de la propiedad. De esta identidad de clase, que es identidad, no es ideología. Los mismos que votaron a Menem en los 90, votaron los Kirchner en los 2000. Cristina fue senadora en los 90, de Menem, y votaba en general sus proyectos. Menem es senador ahora, de Alberto, y lo fue de Cristina. Es decir, que la ideología no define, es la identidad. Y la identidad es algo que se huele, no que se piensa, que se siente. Somos de la familia porque nacimos en ella, no porque la elegimos. Y entonces del 46 al 83, hasta que vuelve la democracia, Argentina se separa en estos dos bloques que mutuamente se bloquean, peronismo y antiperonismo. Con Alfonsín, que no es antiperonista, pero tampoco peronista, la diferencia, la disidencia, se hace más suave. El radicalismo encarna el no peronismo, pero no es necesariamente gorila. Desde 2003 más bien, más que 2001, el peronismo se identifica con el liderazgo de entonces, con el kirchnerismo, y se va corriendo un poco, si quieren, a la izquierda. Y del otro lado, se endurece la oposición, que se empieza a definir como anti-kirchnerista. Por eso eran divertidas, o ilusas, o ingenuas, las posiciones que pensaban que el año pasado podía surgir una avenida en el medio, o un candidato que quebrara estas identidades. Porque las identidades sociales son muy fuertes, y porque esto es fundamental. Las instituciones electorales argentinas, el sistema electoral argentino es hiperrestrictivo. ¿Qué quiere decir que es restrictivo? Que tiene altos costos de entrada. Y por lo tanto es un cementerio de terceras fuerzas, que asoman y les cortan la cabeza. No hay Bolsonaros en Argentina, no porque no haya personas que piensan como Bolsonaro, sino porque el sistema los deglute. ¿Y qué tiene este sistema para deglutir a las terceras fuerzas? Primero, sobrerepresenta la periferia. Las terceras fuerzas aparecen en las zonas urbanas, metropolitanas, que están subrepresentadas. La provincia de Buenos Aires tiene menos diputados de los que le corresponderían. Y en las provincias se eligen pocos diputados, 2, 3, 5 como máximo, con la excepción de Buenos Aires capital, Buenos Aires provincia. Y entonces las terceras fuerzas quedan afuera, no entran, aunque saquen un 10, un 20%, la primera y la segunda se reparten todo. Y algo más, Argentina tiene la única cámara baja del mundo, la única cámara de diputados del mundo que se renueva por mitades. Los senados se renuevan por partes en todos lados, las cámaras de diputados no. Se renuevan todas juntas, cada 2 o 4 o 5 años. El resultado es que hacer una excelente elección intermedia, que es la que viene, 2021, garantiza que uno tiene la mitad de la representación. Para que uno tenga toda la representación que ganen los votos, tiene que ganar 2 elecciones consecutivas. Y eso es muy difícil. Por eso Massa ganó en 2013 y no fue presidente. Alicate ganó en 2009 y no fue presidente. Y todo así. Graciela Fernández Meijide gana en 1997 y pierde la interna contra De la Rúa. Entonces, terceras vías en Argentina es complicadísimo. Esto significa, en síntesis, y para desgracia de muchos, que estamos bloqueados con los partidos que tenemos. ¿Cuál es la lección que se saca de esto? Hay que mejorar o cooptar los partidos que tenemos. ¿Qué hizo Macri contra esto? Me van a decir, hay una novedad, el PRO no existía y ahora existe. Macri se rebeló y pagó un alto costo de entrada. Por ejemplo, un alto costo cuando pierde las elecciones de Buenos Aires en 2003 y sigue en política, no se rinde. Un alto costo cuando se baja de la presidencial en 2011. Su partido pierde la personería bonaerense y sigue. Y creó un partido que probablemente lo sobreviva. En Argentina, si el PRO sobrevive a su fundador, habrá 5 partidos políticos que sobreviven a sus fundadores. El radicalismo, el socialismo, el peronismo y el movimiento popular neuquino.
Todos los demás, por ahora, son sellos de goma. Fueron surgiendo Allende, Alzogaray, Rico, Chacho Álvarez, López Murphy, la misma Lilita, y no llegan. Macri lo que hizo fue ocupar el espacio metropolitano de la Unión Cívica Radical. Pero como no la sustituye en el interior del país, tiene que aliarse con ella. El PRO ya es un partido establecido. El PRO no es un outsider, es un insider. Es un partido que delibera y tiene autoridades más institucionalizadas que el radicalismo y el peronismo. Pero les quiero mostrar esto porque estamos pasando ahora de la estructura congelada de la sociedad argentina, en que hay dos identidades en pugna que se mantienen a través del tiempo, al territorio congelado de la política argentina. Lo que ustedes pueden ver acá son todas las elecciones de gobernador que hubo desde 1983, ordenadas por provincia, coloreadas por partido. A primera vista lo que ven es que las diferencias son interprovinciales. Son las líneas horizontales, de un color, de otro color. Lo azul es peronismo, hay mucho peronismo. Lo rojo es radicalismo, hay algo pero más chiquito. Lo verde son otros partidos nacionales, lo amarillo es PRO. No sé de qué color ven, salmón, rosa, son los partidos provinciales. El Movimiento Popular Neuquino es el más exitoso. No hay cortes verticales. No hay prácticamente cortes verticales. Quiere decir que no hubo ningún año, desde 1983 hasta hoy, en que la política argentina tuviera un quiebre a nivel de las provincias. Y miren que pasaron cosas. 2 hiperinflaciones, el colapso total de la convertibilidad, la entrada de Cambiemos, la salida de Cambiemos. ¿Qué cambian las provincias cada vez que cambia algo en la superficie nacional? Muy poco. Supongo que el ejemplo más claro acá es 2003, ¿verdad? En 2001, que se vayan todos. Vamos a ver en 2003 quién se fue. La provincia de Buenos Aires reelige el PJ, Córdoba, Santa Fe. Acá esto miente un poco, porque en la capital federal pasa de la Alianza al Frepaso, pero con la misma persona, Aníbal Ibarra. Fue continuidad con cambio de partido. Los cambios se dan en Entre Ríos, que gana el PJ, en San Juan, en Chubut y en Tierra del Fuego, que pierde el PJ, gana el radicalismo. 4 provincias de 24. Los desafíos que busquen en cada año y van a encontrar que este es el promedio. En cada elección, cada 4 años, 4 provincias cambian de mano y 20 se mantienen. Fíjense qué contraste. Argentina es una montaña rusa, con cambios turbulentos y regreso al punto de partida. Las provincias son una continuidad, un ancla. Las provincias. Ahora, ¿son iguales las provincias? No, no son iguales. Y esta es la cuestión. Lo que estamos viendo acá es el número de electores. Es muy parecido al número de habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene cerca del 37-38% del padrón de los habitantes. Córdoba es la segunda provincia argentina. Argentina tiene 24 provincias o distritos electorales. Córdoba es el segundo más importante por población. Ahora, imaginemos que esto nos parece aberrante, porque hay una provincia grande, 3 que en este mapa son chicas, pero las podemos llamar medianas, y el resto que se van achicando. Hasta Mendoza aparece relativamente más chica. Si dividiéramos a la provincia de Buenos Aires en 2, serían las 2 provincias más grandes. Si las dividimos en 3, serían las 3 provincias más grandes. Si las dividimos en 4, serían las 4 provincias más grandes. Córdoba sería la 5ª provincia argentina. Buenos Aires más que cuadruplica Córdoba. Si a ustedes les parece que esto no tiene consecuencias políticas, pensemos de nuevo y miremos algo de lo que viene. La provincia de Buenos Aires es la unidad federada, la provincia, más hipertrofiada del mundo. Hipertrofia como el brazo del tenista, un músculo hiperexagerado, mucho más grande que el cuerpo, que en el tenista viene bien, pero en un sistema federal lo desequilibra. ¿Cómo podemos medir la hipertrofia federal? Teniendo en cuenta el porcentaje de la población en función de la cantidad de provincias. Si Argentina tuviera 3 provincias, que una tenga el 38% es proporcional. Con 24 provincias es hiper desproporcionado. Y de hecho, pueden pensar en San Pablo, seguramente muchos de ustedes conocen, tiene 40 millones de habitantes, y sin embargo, Brasil es un país mucho más grande que Argentina. Así que San Pablo es el 22% de Brasil. Buenos Aires el 38% de Argentina. California, gigantesca, es el 12% de los Estados Unidos. Argentina tiene una provincia hipertrofiada que supera a todas en el mundo. A todas. Es decir, que Argentina tiene una Cámara de Diputados como ninguna otra, que distorsiona la representación porque la parte al medio, y una provincia como ninguna otra.
que tiene un peso tremendo. Y ahora desmintamos el mito de que la provincia de Buenos Aires pone presidente, que es la madre de todas las batallas. No es, y no pone presidente. Es la madre de todos los naufragios. La provincia de Buenos Aires está cansada de tener gobernadores que tienen una gran imagen hasta que les toca saltar a la política nacional y ahí se hunden. La política de Buenos Aires no encuentra en su historia buenos gobernadores. A pesar de que tenían buena imagen en el momento, no dejaron buena gestión. Es una provincia subrepresentada en el Congreso y sobrerepresentada en pobreza. Y así como se perjudica a sí misma, perjudica a las demás. Porque no pone presidente, pero saca presidente. La capacidad de movilización, de disrupción que tiene la provincia de Buenos Aires, cercando la capital, es tremenda. Y la tiene hasta cuando no lo intenta. Porque lo que estamos viendo con el efecto pandémico es que esa concentración demográfica, sin capacidad estructural del Estado, genera problemas para todos. La provincia de Buenos Aires era un problema, y ahora descubrimos que el AMBA constituye ese problema, que es una simbiosis entre ciudad y provincia. Tan simbiótica es esa relación, que de los últimos 5 gobernadores de la provincia de Buenos Aires, 4 fueron porteños, y todos fueron puestos por el presidente de la Nación. Axel Kicillof, el 10 de diciembre del año pasado, era diputado de la capital federal, y ahí se muda a gobernador en La Plata. María Eugenia Vidal, el 10 de diciembre de 2015, era vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí se muda a gobernadora de la provincia. Rucauf y Scioli, los dos, eran vicepresidentes, y los dos llegan a vicepresidentes desde diputados de la capital federal. Solá es el único de los últimos 5 que, a pesar de haber nacido en Recoleta, hizo política en la provincia de Buenos Aires, pero es puesto por un presidente, como todos los otros. Imagínense ustedes si en Córdoba un presidente les va a poner un gobernador porteño. Y dígame si es normal esta provincia. Si tiene sentido pensar un federalismo balanceado con una provincia tan hipertrofiada, cuyos gobernadores son puestos por el presidente y vienen de la capital federal. Este es un problema de disrupción. Así como las clases sociales bloquean, la hipertrofia federal hunde. Y la provincia de Buenos Aires es muy estable, porque tiene 2/3 de la población en el conurbano. ¿Qué quiero decir con que es muy estable? Que cuando ganó Vidal, en 2015, no ganó porque hizo una super elección. Hizo una gran elección, pero sacó alrededor del 38% de los votos, como cuando perdió. Lo que define las elecciones de la provincia de Buenos Aires es la unidad o división del peronismo. Es la interna del peronismo lo que determina quién gobierna esa provincia disruptiva. Así que el resto del país es rehén. Y no es porque el peronismo sea malo o tenga malas intenciones. Significa que es tan pesado este bloque que el resto no consigue hacer nada. Y mientras hablan de separatismo, el obelisco sigue gobernando. Esta es una de las tantas propuestas, y ya voy terminando, que se vienen sugiriendo para resolver el problema del monstruo, para resolver el problema de esta provincia que tiene 4 veces más habitantes que la segunda, y que tira presidentes pero no los pone, porque sus gobernadores son puestos por los presidentes. No tiene que ser esto, pero es probable que algo haya que hacer, algo que tiene que ser acordado con los bonaerenses, acordado por los bonaerenses, pero impulsado por el resto del país, porque no hay federalismo posible, no hay acuerdos posibles con semejante desbalance. Esto es simplemente figurativo, no es operacional, pero la provincia de Buenos Aires es un monstruo. Es un monstruo que no tiene la intención de serlo, y que engaña a quienes llegan. Los gobernadores que se asientan en La Plata el 10 de diciembre cada 4 años creen, yo voy a poder, a mí no me va a pasar. Mi antecesor fracasó, ahora voy a poner las cosas en orden. No se puede gobernar esta provincia, que además tiene problemas internos con los cuales no los voy a aburrir. Pero el resultado que tenemos es que Argentina es gobernada por los 3 porteños. Ni bueno ni malo, es un hecho. El presidente, que vive en Puerto Madero, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobernador de la provincia, que era diputado porteño hasta hace menos de un año. ¿Dónde está el país? Argentina unida es el AMBA unido. Cocodrilo que se duerme es cartera. Los problemas que estamos viendo, el gran debate alrededor de Vicentín, tantas otras cosas, el pasaje de fase, el retroceso de fase, cuando se habla de la cuarentena como una cuestión nacional, cuando en realidad es una cuestión del AMBA y pocos lugares más, es porque Argentina se mira a sí misma desde el obelisco, donde están los medios de comunicación y donde están los gobernantes y los votantes que ponen
a esos gobernantes. Gobernador que se duerme es Schiaretti. Si no hay una alianza del interior entre las grandes provincias productivas y exportadoras, es probable que Argentina no consiga salir de este empate. La política de la crisis argentina es tan relevante como la economía de la crisis argentina. Y la política se debe al bloqueo y al desbalance. Bloqueo a nivel social, desbalance a nivel territorial. Estos son los dos problemas que quería sugerirles para que conversemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrés Malamud. Le damos la palabra a Marcelo Capello, presidente del IERAL. Primera pregunta, por favor. Sí, Andrés, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Además del tema que planteaste, súper importante, algo relacionado, es el fenómeno que creo que se le llama de la sobrerepresentación. Por supuesto en el Senado, provincias, dado que se distribuyen 3 senadores por provincia, hay provincias sobrerepresentadas con relación a la población, lo cual es lógico. También ocurre en diputados porque existe una cantidad mínima de diputados por provincia. Pero por ejemplo en el Senado, las 13 provincias menos pobladas, que por ende podrían lograr una mayoría para aprobar leyes, tienen el 16% de la población. Entonces, ¿no te parece que también ese filtro del Senado, donde el 16% de la población, en un país donde las provincias muy poco pobladas son beneficiadas por la coparticipación federal de impuestos, o sea, tienen un gasto público alto per cápita, tienen mucho empleo público per cápita, y por ende tienen también una visión de una economía pública, de mucho gasto, de alta presión tributaria para pagar ese gasto? ¿No te parece también que ese es un problema desde el punto de vista de la política, que genera este país que gasta tanto, que vive con déficit fiscal, que se vive endeudando y vive cayendo en default también? El problema de la sobrerepresentación y cómo funciona este tema en Argentina. Muchas gracias, Marcelo. Empezamos por un tema que mencionaste al final y que me parece súper relevante, el tema del gasto público. Y lo que tengo que acentuar, y yo sé que no es simpático, es que el gasto político es ínfimo. El problema de la política argentina es que es mala, no que es cara. Si fuera un poco más cara, pero fuera mejor, yo creo que habría que pagarla. Pero el gasto, si ustedes ven la estructura del gasto, ven que la mayor parte de lo que se paga son jubilaciones y después salarios. No es legislaturas, no es asesores, aunque también hay de eso y no estoy en contra de que se baje. Lo que digo es que el problema es que no generan riqueza y no que el costo fiscal de la política es alto. El problema el problema de la política es su calidad. Lo de la sub- y sobrerepresentación es importantísimo. Está hecho para eso. Está hecho para que las provincias más alejadas no estén perjudicadas por su poca población. El problema es que se hizo para un país de hace casi 2 siglos que era mucho más balanceado, mucho más equilibrado, que no tenía el AMBA, por ejemplo. En Estados Unidos consiguieron mantener ese equilibrio. De todas maneras, y veo que por aquí hay una pregunta sobre el colegio electoral que me parece relevante, en Estados Unidos también tienen sus problemas. Quiero que tengamos claro que Argentina no es el peor de todos. Todos tienen problemas. Estados Unidos tuvo 5 elecciones presidenciales en este siglo, 5 de 2000 en adelante. En 4 de ellas ganaron el voto popular los demócratas, pero solo 2 veces llegaron a la presidencia. Porque en 2000, Gore, que gana por 500.000 votos contra Bush, pierde el colegio electoral. Y Trump lo mismo en la última. ¿Por qué? Porque Hillary le saca 3 millones de votos en California, pero Trump le gana por 25.000 o 50.000 votos los estados clave, donde se lleva a todos los electores. En Estados Unidos el colegio electoral define la elección. En este siglo lo hizo 2 veces, cambiando el resultado. En Argentina nunca jamás pasó, nunca. Nunca hubo un resultado popular y el colegio lo voltea. Desde que hay democracia. Antes de la democracia, antes del voto universal, en 1916, por supuesto que decidía el colegio electoral, pero no había voto popular representativo. Y les voy a decir más, porque estamos entre cordobeses, ¿verdad? Hubo una vez en la historia que una provincia definió la elección. Una vez. Y nunca más. 2015, Córdoba. ¿Qué significa que una provincia definió la elección? Que si en 2015 ustedes excluyen a Córdoba del conteo, Scioli es presidente. Nunca jamás en la historia pasó con ninguna otra provincia. Nunca la provincia de Buenos Aires definió una elección. Si ustedes sacan a Buenos Aires en cualquier elección, el presidente electo es el mismo. Ahora, esto es una excepción, no pasa muchas veces. Lo que quiero decir es, el colegio electoral no cambiaría nada, Córdoba movilizada puede cambiar algunas cosas.
pero vuelvo al tema de la sobre- y subrepresentación. Una de las maneras de compensar esto es dividiendo la provincia de Buenos Aires para que tenga un poco más de senadores. Buenos Aires tiene el 38% de la población, el 27% de la Cámara de Diputados y el 4% de la Cámara de Senadores. Todas las provincias tienen el 4% de la Cámara de Senadores, pero teniendo el 38% de población, la provincia de Buenos Aires está condenada a perder coparticipación. Contribuye cerca del 40%, le devuelven cerca del 20%. La provincia está sobre representada en pobreza, en parte por eso. Y en parte por eso las demás provincias le permiten seguir viviendo, porque viven de ella. Porque la provincia de Buenos Aires es contribuyente neta. Le da a las demás. Y se perjudica a sí misma y entonces después se venga políticamente generando inestabilidad. ¿Cómo mejorar la cuestión de la representación? Primero, cambiando la ley electoral, que es la de la dictadura. Y entonces lo que hace es distribuir los diputados en función del censo de 1980. Distribuimos diputados en función del censo de hace 40 años. Y además les regalan diputados a las provincias chicas, porque esperaban compensar con eso los votos a los partidos progresistas de la zona metropolitana. Lo que recién mencionaba, pues, Patagonia, Tierra del Fuego, son provincias que por población deberían tener un diputado. En Estados Unidos hay estados que tienen un diputado, y tienen 2 senadores, como todos los demás. ¿Cómo se resuelve esto? La Cámara de Diputados, como les digo, modificando la ley electoral. Es complicado porque esas provincias resisten. Lo del Senado no se puede resolver contra la voluntad de las provincias. Buena o mala noticia, las provincias no pueden ser fusionadas contra su voluntad. Estamos condenados a los 3 senadores por provincia, y solo la provincia puede decidir donar tierras a la nación para que construya otra provincia, o fusionarse con otra provincia. No hay manera de obligarlas. Así que la discusión del Senado está terminada, salvo que algunas provincias decidan fusionarse. ¿Cuál es la manera de equilibrar entonces, si no podemos cambiar la institución? Redistribuir la población. Pero no estoy pensando en planificación centralizada moscovita o desde Pekín. Se trata de generar incentivos, de que las economías regionales, la economía pampeana, desborde en la región y en la pampa, y no yéndose hacia otros lados. Ahora se están probando economías, huertas, en Tapalqué, provincia de Buenos Aires. Es un experimento, es chiquitito. En general los incentivos más grandes pueden ser más útiles, pero hay que probar con eso, hay que probar con la desconcentración del AMBA, con que la gente se vaya a otras provincias y entonces esos senadores representen a más personas, porque no se los vamos a sacar. Es complicado y lleva tiempo. Pero entonces, la redistribución es, en la Cámara de Diputados, dividiendo Buenos Aires y redistribuyendo la población, que en el fondo es el proyecto alberdiano. No estoy inventando nada. Gobernar es poblar. Gobernar Argentina sigue siendo poblar el interior para que compense, equilibre y eventualmente supere al AMBA. Porque mientras sigamos gobernados por el AMBA, nos seguimos hundiendo. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué tal, Miriam? No, soy miembro del comité, no soy vicepresidente, pero quería hacerle una pregunta a Andrés. Si no crees que para poder hacer esa redistribución poblacional habría que rediscutir o poner en vigencia la ley de coparticipación, que en definitiva es un punto pendiente desde el año 94. Pero también es cierto que ahí hablan de criterios objetivos y criterios de solidaridad en el marco de distribución de recursos. Hoy parecería que la provincia de Buenos Aires tiene 6 puntos menos de coparticipación de los que les correspondería. Y si aplicase el criterio objetivo, quizás estaríamos alimentando la fiera. Si se aplicase el criterio de equidad y de solidaridad distributiva, podríamos empezar a poblar, como vos bien decías, el interior. ¿Qué opinión tenés? ¿No sería esa la discusión que deberíamos darnos en la Argentina? ¿Ir a redistribuir los fondos directamente? Muchas gracias, José. Excelente. Es eso, es coparticipación a cambio de desconcentración, que era el proyecto original, era la compensación de Alfonsín con la promoción industrial. La idea es que mucha gente se vino al AMBA, como antes lo llamábamos conurbano, se vino al AMBA, porque en sus provincias no tenía la manera de ganarse la vida, el acceso a la educación, el acceso a los servicios. Y entonces, la redistribución en parte es para generar incentivos para que no sigan viniendo, o para que incluso se vuelvan. Ese para mí es el debate necesario. Coparticipación a cambio de desconcentración. Pero darle la plata a las provincias despobladas y que la gente siga viviendo en el lugar de donde se llevan la plata es disfuncional.
no es solo injusto, es disfuncional. Hace que la Argentina no funcione. Así que sí, la coparticipación es clave, pero atada a la cuestión de la desconcentración urbana. Muy bien, le damos la palabra, consultas, preguntas cortas. Señor Pablo Borioni y después Florencio Gordillo Dávila. Adelante, Pablo Borioni, por favor. Hola. Sí. Hola, ¿me puede escuchar? Sí, Pablo, adelante. Mi consulta, buenas tardes, es sobre los municipios. Especialmente hemos visto que a lo largo de los años, en la provincia de Buenos Aires, los municipios han perdido autarquía, autonomía, y prácticamente son una delegación del gobierno provincial. Esta posibilidad de modificar este concepto de que los municipios fueron presidentes a las provincias, a la nación, para empezar a tener un poquito más de independencia, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué proceso se podría lograr para eso? Excelente. Bueno, ustedes en Córdoba saben lo que son los municipios de carta y diferentes tipos de organización que existe también en otras provincias. En Buenos Aires no hay eso. Los intendentes son de hecho mendigos oficiales, electos por el pueblo para ir a La Plata a pedir la copa provincial. El problema de la provincia de Buenos Aires es doble. Yo me refería a uno que es el desequilibrio federal. El otro es interno y tiene que ver con la disfunción administrativa. La provincia tiene 135 municipios, 8 secciones electorales y en el medio todo tipo de distritos judiciales, sanitarios, de seguridad, comisarías, y ninguno coincide con el otro. Entonces no se genera ningún tipo de relación permanente entre intendentes que puedan cooperar creando instituciones permanentes que ahorran los costos de transacción. No tienen que aprender cada vez cómo llevarse con el otro municipio, porque ahora tienen que arreglar la salud con uno, la seguridad con otro, la cuestión judicial con el siguiente, y así. Así que la regionalización de la provincia de Buenos Aires me parece una buena aproximación a la mitad del problema, a la mitad interna, porque esto de 38% de población, 4% del Senado, se mantendría de todas maneras. Yo creo que la provincia tiene dos problemas, el externo, que es federal, y el interno, que es administrativo. Ahora, la región formas. Una que es la que proponía, creo que Santiago Montoya, durante el gobierno de Scioli, y era con una especie de virreyes. El gobernador nombraría virreyes, que, con otro nombre, que estarían a cargo de un conjunto de municipios cada uno. Eso sería agregar un estamento burocrático más, sin control por parte de la población del presupuesto que maneje. La única solución que me parece viable para la regionalización es que sean los intendentes los que se organizan, y lo hacen entre ellos de manera coordinada, o ellos eligiendo un coordinador, no puesto desde la gobernación, porque lo que haría es agregar capas geológicas de burocracia. Pero de nuevo, la regionalización bien hecha es la mitad de la solución. Mal hecha es un problema más. Bien, le damos la palabra al señor Florencio Gordillo Dávila y se prepara Pablo Guido. Adelante, Florencio, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, excelente la conversación y sigue muy alta la vara, Malamud, sigue muy alta, así que muy bien. Bueno, siempre hemos dicho de que La Matanza gana una elección y evidentemente La Matanza estaría en esa franja dominada por un partido en particular. Lo que habría que ver y proponer una especie de colegio electoral que cuando se terminó ese sistema, bueno, fue peor todavía. Así que no sé, habrá que analizar a otro sistema para que se compensen los votos en la Argentina y poder salir adelante. Gracias, Silvia. Excelente la conversación. Muchísimas gracias, Florencio. Pero quiero retrucar. El problema no es La Matanza, el problema es Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba tiene la capacidad de dar vuelta a una elección y La Matanza no. Olvídense de La Matanza. Nunca, jamás en la historia La Matanza definió una elección. Córdoba sí. Y ayer me encantó porque Cavallo insistía permanentemente en esto. Yo no sé si Córdoba es suficiente. Creo que no. Creo que lo fundamental es Sancor, Santa Fe y Córdoba. Las provincias que están en el origen de la nacionalidad, que están en todas las luchas de la consolidación del Estado en el siglo XIX. Los caudillos que le ponían límite a Buenos Aires cuando todavía no estaba federalizada la capital. Tienen que ser esas provincias que tienen esta característica. No votan al peronismo nacionalmente, pero sí para gobernador. Tienen estos matices, tienen esta capacidad de matizar
a una fuerza que a nivel nacional parece avasallante, pero en Santa Fe y en Córdoba se muestra de una manera provincializada. De la Sota, ¿verdad?, se definió alguna vez como cordobés peronista, antes cordobés, después peronista. La cuestión es si se consigue coordinar. Los gobernadores actuales porque son los que están, y los que vengan para construir de manera más o menos permanente la coordinación entre provincias que Córdoba y Santa Fe pueden liderar. Pero si esperamos que pase algo en La Matanza, yo creo que hay que dividir la provincia de Buenos Aires. Pero de nuevo, se va a dividir si los bonaerenses tienen conciencia de que los perjudica esa provincia, y si Córdoba y Santa Fe ofrecen una alternativa conjunta. Ya vieron la desproporción que hay. Si Córdoba y Santa Fe no se organizan, no me parece que se le pueda ofrecer algo alternativo a los que ahora gobiernan. Y voy a ser, no sé si brutal, pero en este momento lo que tenemos es el empate formal entre el AMBA y el interior del país. Y en realidad el AMBA gobierna. En este gabinete, creo que son 28 contabilizados, incluso los secretarios con rango de ministro, hay 3 que no pertenecen ni a la ciudad ni a la provincia de Buenos Aires. 2 santafesinos y un formoseño. 3 en 28. Todos los demás son de Buenos Aires, ciudad o provincia. Eso es inaceptable. El gabinete anterior era parecido. Macri tenía algunos ministros del interior, pero no eran los más destacados. Al contrario. Así que estamos gobernados de la capital y no soy crítico con la capital. Estoy describiendo un dato, estoy constatando un dato. Naturalmente quienes gobiernan lo hacen en beneficio de aquellos que los votaron, salvo que enfrente haya otros que votan otra cosa, si no les gusta. Y esto es lo que está faltando, la coordinación del interior para desarrollar el país a pesar del AMBA. Y para esto lo que necesitan es, permítanme sugerir, el exterior. Una alianza del interior con el exterior, que en otra época fue los caudillos con Brasil, para derrotar a Rosas. Ahora no hace falta eso, no hace falta que nos invada el imperio brasileño. Lo que hace falta es que la producción del interior, de la pampa y de las economías regionales se pueda exportar. Y que dejen de ser bloqueados por aquel agujero que solo quiere más mercado doméstico, que está en el AMBA, mercado internismo. La alianza que desarrolló Argentina del interior con el exterior tiene que saltar por arriba del AMBA. Pero si no se coordinan las provincias, no importa lo que haga La Matanza, nada va a funcionar. Bien, Pablo Guido, y se prepara Adolfo Navajas. Sí, buenas tardes, doctor Malamud. Yo tenía una pregunta con respecto a la coparticipación, pero ya está respondida, entonces voy a aprovechar. A ver si, porque hay una tesis respecto a que uno de los factores de la concentración de la población se debe básicamente a la, no sé llamarlo, estrategia de crecimiento, lo que conocemos como modelo de sustitución de importaciones, es decir, esto que comienza en el 30, que generó en parte la, digamos, emigración al AMBA, ¿sí? Fundamentalmente al GBA. Es decir, ¿qué relación encuentra usted entre este modelo de sustitución de importaciones, la concentración de la población, y si un modelo más abierto de la economía podría, digamos, generar que el interior estuviera más poblado? Mi impresión es que sí, pero no hace falta confiar en mi impresión. Podemos leer a los historiadores económicos, Pablo Kirchhoff, que tienen justamente este diagnóstico. Argentina era una gema y un desierto. La gema es la ciudad puerto. Y transformó un país en un país puerto. Está todo mirando hacia la capital. Sigue todo mirando hacia la capital. El desarrollo argentino está relacionado con el agotamiento del modelo agroexportador en el 30 y con el agotamiento definitivo de la industria del sustitución de importaciones en 1975. Desde entonces no se descubrió algo diferente. Y hay una discusión sobre si se puede vivir de la exportación o no. Lo claro es que no se puede vivir sin la exportación. Y la exportación, por supuesto, que tiene base, yo no digo que la capital federal no sea productiva. La economía del conocimiento está muy basada ahí. Pero la economía del conocimiento es una pata de la Argentina que puede existir. La otra es la bioeconomía, y eso está fuera del AMBA. Pero para darles un ejemplo, una ciudad como Córdoba, la ciudad de Córdoba, que tiene 1,5 millones de habitantes, tiene una extensión de 3 veces la capital federal, con esas dimensiones, en cualquier país europeo tendría subte y tranvía. Faltó desarrollo en el interior, falta desarrollo en el interior.
Las ciudades grandes del interior están muy subdesarrolladas comparadas con los países comparables. Buenos Aires tiene todo, el interior no. ¿Esto a qué se debe? A una distribución injusta, sin duda, y quizás también a una cierta falta de coordinación del interior. No puede ser que haya enormes ciudades argentinas que no tienen medios de transporte modernos. Esto es algo que los porteños no van a resolver. Y mi impresión es que el desbalance se produjo en parte porque el interior se durmió. Mi expectativa es que el interior se despierte, porque a Buenos Aires no le vamos a pedir que ceda poder. Hay que retirárselo. Continuamos con el señor Adolfo Navajas, se prepara Rodrigo Mrad, y sepan ustedes que después de la exposición, el licenciado Jorge Vasconcelos, vicepresidente del IERAL, les hablará 5 minutos acerca del tema de la deuda. Adelante, Adolfo Navajas. Primero, Miriam, María Pía, muchísimas gracias por la invitación. Y doctor Malamud, excelente enfoque y esperanzador sobre todo. Yo agregaría Córdoba y Santa Fe, quizás Mendoza, quizás Entre Ríos, un poco la franja central amarilla que se vio en 2015. Y quería hacer una pequeñísima apostilla, reivindicación de Lisandro de la Torre. El Partido Demócrata Progresista fue otro de los partidos que sobrevivió a su fundador, con Martínez Raimonda y otros. La pregunta que quería hacer es cuáles serían los incentivos para la gente de Buenos Aires, para la gente de AMBA, de una eventual división de eso. O sea, ¿cómo los muevo a hacerlo? Más allá de que está muy claro lo que dijo, de que los que tienen que moverse son los que están afuera de esa zona. Está muy clarita la exposición. Pero ¿cuáles serían los incentivos para mover a la gente de Buenos Aires a dividirse? Excelente, excelente pregunta. Muchas gracias, Adolfo. Es muy cierto del PDP, lo del Partido Demócrata Progresista. Solo mencioné los que tienen representación parlamentaria. En este momento está un poco disminuido, pero es un partido que tiene una dignidad histórica equiparable a la de los demás. Un poco, con un ojo. Incentivos. Para mí es más fácil identificar los incentivos que hacer que se den cuenta. Lo que falta es imaginación. ¿Por qué? En general, en las provincias hay un cursus honorum, carrera política. En general. Los intendentes quieren ser gobernadores y los gobernadores tienen en la mochila el bastón de mariscal, quieren ser presidentes. No siempre funciona. A Kirchner le funcionó, a Menem le funcionó, a Macri de la Rúa, que son especie de gobernadores, le funcionó. A Duhalde le funcionó de manera indirecta. Pero en la provincia de Buenos Aires, los intendentes no llegan a gobernador. Para mí el principal incentivo es que la dirigencia política bonaerense está bloqueada. Hay 135 intendentes, muchos de los cuales quieren ser gobernadores, y no lo van a hacer, porque al gobernador lo pone el presidente y es un porteño. El único intendente que fue gobernador fue Duhalde, pero fue gobernador porque primero fue vicepresidente. Entonces está el salto a la vicepresidencia y de ahí llega a la gobernación porque Menem necesitaba un hombre suyo que le ganara el radicalismo entonces. Y el único gobernador que fue presidente es Duhalde, pero no porque gane, pierde las elecciones cuando es gobernador. Y es electo senador, y como senador es elegido después de Rodríguez Sá para ser presidente. Así que es una carrera torcida. El incentivo para la dirigencia política bonaerense es que así como están, no llegan a lo que quieren. Quieren ser gobernadores, no lo van a conseguir. Cuando sean gobernadores, si llegaran, querrían ser presidentes, tampoco lo van a... Está en su autointerés tener una provincia administrable, donde tengan la posibilidad de escalar y satisfacer su ambición. ¿Por qué no lo hacen? Hay dos problemas. Uno es imaginación. No lo saben. No lo saben. El presidente cuando interviene Vincentín lo pronuncia mal, ¿verdad? Porque no saben en Buenos Aires qué son esas empresas de La Pampa o del interior. No conocen. Y así no está en el radar la posibilidad de tener un territorio administrable, en el cual los vecinos más o menos lo conozcan. La provincia de Buenos Aires tiene el tamaño de Italia. 1000 kilómetros de San Nicolás a Carmen de Patagones. Nadie se considera bonaerense, no hay medios de comunicación. Ustedes tienen diario, tienen canales de televisión en toda la provincia, y casi todas las provincias tienen diario, canal de televisión, radio. La provincia no tiene. Para saber cómo votan los legisladores en La Plata, hay que leer el Día de La Plata, que los bonaerenses del interior no saben que existe.
No hay manera de tornar responsable, la legislatura es un agujero negro, ahí sí que hay mucho gasto oculto, anónimo, en negro. Soy testigo. Que vaya alguien a investigar. ¿Cómo hacen para saber? No hay una esfera pública en la provincia de Buenos Aires. Entonces falta imaginación y falta coordinación. Es muy difícil porque los que están gobernando eso están interesados en que no haya coordinación. Axel Kicillof es unitario. Alberto Fernández, bastante también. Dijo que iba a gobernar con los gobernadores. No me parece que lo está haciendo. No es mala voluntad. Ellos ya tienen los incentivos para dejar todo como está. Hay que conversar con los que tienen incentivos para cambiarlo, con los que tienen legítimas ambiciones políticas que están obstaculizadas por el monstruo. Entonces, los incentivos están, hay que mostrarlos y después favorecer la coordinación. Es más fácil decirlo desde Lisboa que hacerlo, pero no es imposible. Rodrigo, gracias. Rodrigo Mrat, y después se prepara Diego Pérez Santiesteban. Adelante, Rodrigo, por favor. Bueno, buenas tardes, Fundación. Gracias, Miriam. Doctor, un placer, como siempre, escucharlo. La pregunta básicamente en base a lo que usted, a la radiografía clarísima que dio de la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta puntualmente ¿es viable un país más federal y económicamente más independiente, digamos, y no estar siempre atado a las decisiones tanto políticas como económicas de la gran capital, de la primera provincia del país? No les voy a mentir. No sé si es viable. Sé que es imprescindible. Si no se consigue un país más federal, nos quedamos con lo que tenemos. Con la Argentina bloqueada, centralizada. La Argentina concentrada y bloqueada al mismo tiempo. Hay que creer que es viable. Hay que trabajar para que lo sea. Bien, gracias. Diego Pérez Santiesteban, y se prepara Pablo Estrada, y vamos hacia las dos últimas preguntas para darle la palabra a Jorge Vasconcelos. Adelante, Diego. Es un placer seguirlo en todas sus charlas. En la década del 90 hubo un proyecto que después no progresó, que hablaba de una regionalización equilibrada del sistema provincial. Dividía la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo si en 2 o en 3 partes, pero lo que hacía era modificar todo el esquema provincial para tratar de acercar provincias de menor desarrollo a provincias de mayor desarrollo y armar una región que fuera más equilibrada. Eso también unificaba municipios, y los objetivos eran, por un lado, reducir la carga fiscal y lograr una representatividad más compensada. Independientemente que se pudiera o no, porque parece una utopía, me gustaría saber cuál es tu opinión. Muchas gracias. Son dos niveles diferentes, lo que se hace entre las provincias y lo que se hace en el interior de las provincias. El régimen municipal corresponde a cada provincia. El problemita es la Constitución. Y quiero destacar que estoy siendo irónico, la Constitución no es un problema. Pero las provincias son preexistentes. La nación no tiene ninguna atribución para decidir qué hacer con las provincias. Regionalizarlas de prepo es imposible. Constitucionalmente no se puede hacer. No se puede colocar un virrey arriba de ellas. Si ellas quieren coordinarse, hay muchas experiencias en el mundo, sobre todo de áreas metropolitanas. Hay un trabajo ahora que están haciendo Facundo Suárez Lastra con Fabio Ketlas, diputado porteño, otro bonaerense, y miran Londres, New Jersey, Nueva York, ver cómo ciudades que están desparramadas entre más de una jurisdicción consiguen coordinar las cosas básicas: transporte, recolección de basura, servicios públicos. Eso se puede hacer, pero tiene que haber una coordinación interjurisdiccional que es bastante complicada y requiere una cierta estabilidad. Pero eso, fíjense, eso no es autonomía política. Hay coordinadores de área metropolitana, pero no nuevos gobernadores o virreyes por encima de los gobernadores. Con creatividad e ingenio se puede buscar algunas soluciones. Lo que hay que hacer es encontrar el espacio legal para que esas soluciones se puedan dar. Y si no, se puede cambiar la Constitución, siempre es una posibilidad. Pero siempre es más complicado, y la Constitución es una caja de Pandora. Uno la abre para reformarla y no sabe qué sale después, qué otras cosas se van a tocar. Así que mientras se puede hacer lo que hay que hacer con la Constitución Nacional y las provinciales actuales, mejor. Y hay cosas que se pueden hacer. La división provincial bonaerense no requiere ninguna reforma constitucional. La legislatura cede tierras y el Congreso crea provincias en las tierras cedidas. Hay antecedentes.
el traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones, Guardia Mitre, fue ley. Río Negro y la provincia de Buenos Aires cedieron en sus legislaturas las tierras y el Congreso creó la capital. Nunca se implementó, la ley caducó. Pero fue ley, fue ley. Ya estaban ahí las tierras tomadas, federalizadas por relación para trasladar la capital. No, de nuevo, no hago juicio de valor cuando Alfonsín tira la idea en los 80, alguien le dice tiene que ser en Río Cuarto, en el centro del país. Alfonsín quería ir al sur, al mar y al frío. Es una posibilidad. El traslado de la capital generaría incentivos para la desconcentración. Si hablan con los cariocas, les van a decir que es un desastre, que Río de Janeiro decayó después de trasladar la capital a Brasilia. Si hablan con gente de otros lugares de Brasil, pero fíjense que el mundo tiene dos esquemas de capitalización. El viejo mundo, Europa, tiene como capital a la ciudad más importante del país, París, Madrid, Londres. El nuevo mundo no. El nuevo mundo se caracteriza por construir capitales pequeñas, más administrables, que son casi provincias, aldeas. Washington DC, no Nueva York. Ottawa, no Toronto. Brasilia, no Río. Y lo mismo en Australia, en Nueva Zelanda, en India. Las capitales se van corriendo de las ciudades más pobladas, no coinciden, salvo en la América Española. La América Española sigue el modelo europeo. La capital es la ciudad más grande. No tiene por qué serlo. Puede ser un puerto, pero hay otros puertos también. Puede administrar una provincia, pero la capital puede administrar el país de otro lado. Son ideas, Alfonsín tuvo muchas, algunas consiguió implementarlas, otras no. Pero es una posibilidad más para pensar. La desconcentración a través del traslado de la capital, que de nuevo, no requiere reforma constitucional. Todo lo que se puede hacer mediante leyes y acuerdos políticos es mejor que lo que necesite abrir cajas de Pandora. Bien. Últimas 4 preguntas. Pablo Estrada, luego se prepara Mario Stecher, Oscar Cabrera y el último, señor Cubas. Así le damos después la palabra a Jorge Vasconcelos. Pablo Estrada, adelante, por favor. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Coincido plenamente que Argentina tiene que buscar un horizonte de integración al mundo de manera de ampliar la posibilidad de los mercados. Pero voy a mis 2 preguntas concretas. Uno, ¿cómo logramos o cómo se consigue que 2 bloques que no logran acordar lleguen a este acuerdo que se está proponiendo, ¿no? O sea, son 2 fuerzas que 50 y 50, a veces un poco más o un poco menos. ¿Cómo se logra que ellos se pongan de acuerdo? Y segundo, obviamente acá estamos enfocados en la parte de leyes y representatividad política, pero en Argentina el que recauda, o sea, el que gasta no es el que recauda. O sea, recauda la nación, pero gasta la provincia y el municipio. Entonces están dislocados los incentivos. Y si bien la provincia de Buenos Aires en cierta cuestión política está subrepresentada, ¿cuál es su visión sobre si las retenciones, que básicamente afectan al interior, le quitan la posibilidad de progreso y se redistribuyen en planes o asistencia social que sí van al AMBA? Entonces, ahí es donde vuelven los recursos y muchas quejas del interior es, estamos manteniendo al AMBA vía subsidios, asistencia social, y es correcto desde lo económico. ¿Cómo compagina esas 2 cuestiones? Muchas gracias. Gracias por las preguntas. La primera cuestión, ¿cómo nos integramos al mundo si hay un bloqueo interno? Primero, una mirada relativamente optimista. El acuerdo con la Unión Europea se negoció durante 20 años. Y en 20 años pasaron todos los gobiernos. Hay una foto buenísima de Cristina en 2015, recibiendo delegados, embajadores de la Unión Europea, y tratando de cerrar un acuerdo. El problema es que cuando uno está en el gobierno busca una cosa, y cuando está en la oposición se opone a esa cosa, porque es parte del juego político. ¿Cómo lograr entonces pulir las aristas? Miren, cada uno de los 2 bloques tiene duros y blandos, halcones y palomas. Creo que está bastante claro en la actualidad. Mi impresión es que los moderados tienen que acordar entre ellos también, sin romper con sus halcones, porque los necesitan, porque irán juntos a elecciones. Porque Rodríguez Larreta irá junto con Patricia Bullrich a la elección. Y Alberto Fernández irá junto con la gente de Cristina Kirchner. Así que sin la ilusión de que se rompan los bloques, la idea es que se pueden encontrar puntos de acuerdo entre los moderados. Mi impresión es que las últimas crisis se dan porque los moderados flaquean. Alberto Fernández no es un líder, es un equilibrista. Es un burócrata que conoce al Estado por dentro, y es un rosquero que conoce la política por dentro. Y prometió gobernar con los gobernadores.
La idea es que los gobernadores iban a contrapesar al kirchnerismo, pero los gobernadores no estaban. Y cuando se hace esta famosa conferencia de prensa, él va más allá de la intervención, que supuestamente había hablado con Perotti, y propone la expropiación, que no había hablado con Perotti, ni con Schiaretti, ni con Delgado, por lo que me dicen, el interventor, ni con su ministro de Agricultura. Simplemente cuando él tuvo que tomar una decisión, había un grupo, el duro, y el blando no estaba, porque estaba gobernando sus provincias, porque estaba ocupado por el déficit, porque estaba desesperado por la pandemia. Con excelentes razones, pero estaba ausente. El problema de Argentina es la abdicación de los moderados. Los duros van a seguir estando. Van a seguir estando. Macri y Cristina van a seguir estando. La cuestión es cómo hacemos política en el centro, a pesar de ellos, que cumplen con su función, porque definen alternativas. Sin alternativas, la política se corre al centro y la protesta va para los extremos. Sin alternativas dentro del sistema aparecen Bolsonaros, o si les gusta Bolsonaro, imagínense, un caso más extremo todavía. Bien. La cuestión de la correspondencia fiscal es fundamental. Los incentivos tienen que estar alineados para que el que gasta sepa que el costo es parcialmente suyo, por lo menos parcialmente suyo. La redistribución es necesaria, todos los países la realizan, redistribución de clase y redistribución territorial. A los ciudadanos más pobres y a los territorios más pobres. Porque de eso se trata, vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad porque ayudamos a los que menos tienen o más necesitan. La cuestión es de dónde se saca, y Roy Ora, un historiador, acaba de publicar un articulito muy lindo donde él sugiere basta de retenciones, más impuesto a la tierra libre de mejoras, para llamarlo de alguna manera. No le cobremos a los que producen, cobrémosles a los que no producen. Después, la cuestión es, ¿a quién darle el dinero? Necesariamente hay que dárselo al que lo necesita. La cuestión es cómo generamos un sistema para que menos gente necesite que le den. Y acá no voy a ser demasiado optimista porque el mundo que viene es un mundo basado cada vez más en la garantía de un ingreso mínimo, que es muy infrecuente en el mundo. En Alaska tienen el salario básico universal, pero porque tienen petróleo y poca población. Pero el mundo va camino a eso. Y les doy el ejemplo que tenemos al lado, que es Brasil. El Bolsa Familia, que es el AUH de ellos, de Lula, se distribuía a 15 millones de beneficiarios, 15 millones. Bolsonaro, con el llamado auxilio emergencial, está llegando a los 60 millones. Cuadruplicó el Bolsa Familia. Es decir, que la izquierda distribuía y la derecha distribuye mucho más, porque tiene conciencia de necesidad y porque son dos monedas. Porque distribuir eso entre los pobres brasileños es menos que los subsidios que les entregaban a las empresas. Pero aún así, lo que les estoy marcando es que aquellos que están indignados porque hay gente que recibe dinero sin trabajar, es mejor que se acostumbre. Lo que hay que buscar es la manera de que esa gente tenga capacidad de generar su propio ingreso, pero aceptando que el mundo que viene después de la pandemia, y estoy siendo optimista, no sabemos si hay después de la pandemia, va a tener mucho más necesitados que antes. Y la cuestión es que los que ya entregan mucho no pueden entregar más. El problema del sistema impositivo argentino es, por un lado, la falta de correspondencia fiscal, y por el otro, la evasión. La evasión hace que los que pagan paguen más. Es una cuestión de eficiencia y de justicia. Perfecto, gracias. Le damos la palabra a Mario Stecher, se prepara Oscar Cabrera y luego Martín Cubas. Mario Stecher, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y felicitaciones por la exposición. Viendo los argumentos y las salidas posibles para volver a equilibrar el sistema argentino, ¿quiénes son los grandes beneficiarios por lo cual esto no se hace? Gran pregunta. De nuevo, yo creo que hay un problema de incentivos, no queda ninguna duda. Pero más que un problema de incentivos, es un problema de imaginación y de recursos. Hay gente a la que uno le plantea esta idea y dice, esta idea, la desconcentración, alineamiento de incentivos, no estamos descubriendo la pólvora. Y dicen, estaría bueno, pero no se puede hacer. Porque no hay recursos, porque tiene costos altos, porque yo pagaría los costos para que otros se lleven los beneficios. De lo que se trata es del famoso, es un problema de coordinación, que además tiene costos redistributivos. Saben que hay dos tipos de problemas o dilemas de contribución. Algunos que no requieren redistribución. Por ejemplo, ¿de qué lado circulamos de la calle? Alguna vez había autos con el volante de un lado y autos con el volante del otro. Tuvo que decidirse de qué lado. Los fabricantes o los propietarios de autos con el volante del lado incorrecto sufrieron, pero una vez que la cosa se acomodó, no hace falta que haya policías controlando eso, porque no tiene costos distributivos.
Pero esto que estamos hablando sí tiene costo distributivo. Estamos hablando de quién paga y quién recibe. Y por lo tanto la colaboración es mucho más complicada. No quiero ser muy teórico, pero hay 4 maneras de resolver este problema. La primera es unilateral, por imposición. Un grupo le gana al otro y le impone su visión del país. En muchos países pasó esto. En Argentina se construye de esa manera. Unos ganan y le imponen a los demás. Y le federalizan, le cortan la cabeza a la provincia de Buenos Aires. Porque esta discusión ya se dio en el siglo XIX. Ya se dividió la provincia de Buenos Aires, ya le sacaron el puerto y la aduana. Esa es la unilateral. La bilateral es nos sentamos los 2 grupos a la mesa y concedemos mutuamente. En inglés la palabra compromiso significa eso, concesiones mutuas. Yo te entrego esto y vos me entregás esto, los 2 perdemos en el presente para ganar en el futuro. Por ejemplo, los trabajadores aceptan menos salario a cambio de participación en las acciones de la empresa. La tercera manera es 3, la tríada. Un Salomón, un poder moderador, un rey emperador o fuerzas armadas que dicen, tienen este debate, le doy tanto a vos, y se saldó la discusión. Entonces, la unilateral, la bilateral, la trilateral, y la cuarta es la hibridación. Barajar y dar de nuevo. Que se mezcle todo y se junte otra vez. Quizás Sancor sea algo por el estilo. Santa Fe y Córdoba son 2 provincias peronistas. Con gobernadores peronistas. Que están, creo yo, perjudicadas por el AMBA. Que están perjudicadas por un gobierno, que no digo que sea malintencionado, pero es un gobierno de los 3 porteños. Entonces, quizás la coordinación esa sea lo que hace falta, y mezclar y dar de nuevo, y que los mismos partidos, no digo partidos provinciales, porque partido por provincia torna más difícil la coordinación. Pero la coordinación entre las provincias es indispensable. Entonces, no es que no tengan los incentivos, no tienen el tiempo, no tienen los recursos, o no tuvieron la imaginación, o no tienen quizás la conciencia de que a los demás también les conviene lo mismo que les conviene a ellos. Hay que charlar más con el vecino. Bien. Oscar Cabrera y se prepara Martín Cubas. Sí, buenas tardes. Muy agradecido con la Fundación Mediterránea y excelente exposición, Andrés. Mi pregunta venía más por el lado de los incentivos, y has explicado claramente eso. La otra que quería complementar era, si ves vos que esta temática que has planteado está en la agenda del sector político en Argentina, porque diste una descripción muy clara de quiénes tenían los incentivos, desde los intendentes de una provincia de Buenos Aires que nunca llegan a trascender, pero te pregunto si vos que estás tan en conexión con la realidad argentina, ves que este tema que estás planteando sea parte de la agenda de la clase política argentina. Excelente pregunta. Les tengo que confesar que ayer, cuando lo escuchaba a Cavallo, me morí de envidia. Cuando él contaba cómo la Fundación Mediterránea había generado los equipos que después le ofrecen el proyecto a todos los presidentes, dice, se lo llevan a Alfonsín, lo compra Menem, y llegan y habló particularmente de la cuestión de la energía. Tenían un país pensado. Algunas cosas fracasaron, salieron mejor, salieron peor, pero tenían los estudios hechos, tuvieron recursos, los invirtieron, contrataron a los mejores y desarrollaron los planes. Y después lo pusieron a ver quién los quiere. Esto es lo que nosotros proponemos. Cuando el presidente se queda sin programa, Carlos Menem compra la llave. En este momento, hasta donde yo sé, hay equipos serios trabajando alrededor de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Quizás en el gobierno también haya algo por el estilo. No lo conozco. De todas maneras, fíjense lo que les digo. En el gobierno hay porteños. Larreta y Vidal son porteños. Para mí, algunos de ellos son excelentes, de los 2 lados, pero son porteños. Si no hay fundaciones mediterráneas en Argentina, no habrá proyecto de país alternativo. Hay que pensar al país desde el interior y negociarlo con el AMBA. Porque el único que está pensando el país, o mejor dicho, que no lo está pensando pero lo está gobernando, es el AMBA. Excelente. Última pregunta, Martín Cubas, y se prepara Jorge Vasconcelos. Martín Cubas. Sí. Hola, hola. Sí, perfecto, Martín, se te escucha. Muchas gracias por la invitación a la Fundación y excelente la exposición a Andrés. Mi consulta apuntaba un poco a lo que decía recién. En los 30 años de democracia, buena parte de los presidentes surgieron del interior, pero luego fracasaron en hacer un país federal. Haciendo un poco de revisionismo, ¿cuál fue el error de esta gente que del interior aterrizó en el AMBA y no pudo torcer el destino?
Interesante la pregunta. Bueno, fíjense que el origen de los presidentes depende del partido político. Habitualmente el peronismo llegaba a la presidencia con un gobernador periférico, de una provincia pequeña, La Rioja o Santa Cruz, mientras que el no peronismo llegaba de la gobernación de la ciudad metropolitana, de la Rúa y Macri. Hay un patrón acá que se repite. Excepciones, Alfonsín, pero veníamos de la dictadura, así que ahí no había carrera política establecida. Cristina, que en la práctica es una reelección de Néstor Kirchner, y ahora Alberto. Lo que tenemos es peronistas del interior, no peronistas de la capital. Y ahora tenemos un peronista de la capital. Es el agujero negro de la política argentina. Se está llevando, está succionando todo. El peronismo no era así. El peronismo tiene hoy 16 gobernadores. 2/3 de los gobernadores son peronistas. Y le metieron a un presidente de Puerto Madero. Es la capacidad que tiene el AMBA de generar agenda depende de un montón de cosas, pero sobre todo la concentración de los medios de comunicación y el poder electoral que está en sus alrededores. Cristina tiene capacidad de definición electoral porque tiene muchos seguidores en la zona sur del Gran Buenos Aires. Así que ella tiene peso electoral propio, y es ella la que, no llegando sola, se corre hacia el centro y pone un proxy. ¿Por qué Néstor Kirchner y Carlos Menem no contribuyeron al federalismo? Creo que algunas cosas se intentaron hacer. En parte es la reforma de la Constitución en 1994, lo que le concede a la Ciudad de Buenos Aires un peso electoral que antes no tenía, al elegir a su propio jefe de gobierno, que en el momento en que es electo se transforma en candidato natural a la presidencia. Más allá de la opinión que uno pueda tener de Rodríguez Larreta, es el candidato natural a la presidencia, porque es de la jefatura de gobierno de la Cava que salen los presidentes no peronistas. ¿Sí? Fíjense, son recursos, medios y votos. Está todo junto, todo concentrado. Falta coordinación en el interior. Mi impresión es esa. La falta de coordinación del interior es lo que condena al país a ser gobernado por 1/3 de las personas. Perfecto. Muchísimas gracias. La verdad que su exposición brillante. Le vamos a hacer un aplauso virtual de parte de todos y le damos la palabra a Jorge Vasconcelos y lo invitamos a escuchar a Jorge también. Adelante, Jorge, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. En realidad, los incentivos para cambiar se están acumulando con casi 10 años de esta inflación, donde la sufren los que producen y la sufren los que reciben la coparticipación. O sea que la posibilidad del segundo escenario, creo que era el de concesiones mutuas, después de 10 años de esta inflación, probablemente tenga más chances, o por lo menos haya que intentar más por ahí, me parece, que por las otras variantes. Bueno, hablando de esta inflación, se conoció ayer y esta mañana la propuesta la propuesta definitiva que hace el gobierno a los acreedores. Hay más chances de que haya algún tipo de acuerdo con un grupo importante de acreedores. Subsisten muchas discusiones en el plano legal, porque a diferencia, por ejemplo, de la reestructuración de deuda que acaba de cerrar Ecuador, en el caso de Argentina se han intentado introducir algunas novedades legales. La versión más extrema de esas modificaciones legales, las llamadas cláusulas Pacman, por la cual si un bonista adhería a la deuda, pero en el cajón donde estaba votando ese bonista no había suficientes mayorías, ese voto no se perdía desde el punto de vista del gobierno, sino que se reasignaba a otros cajones, de modo tal de reforzar las mayorías para cumplir los requisitos de las cláusulas de acción colectiva. Esa discusión legal sigue vigente después de lo que se conoció esta mañana, y era una de las diferencias más importantes que había entre el gobierno argentino y algunos de los grupos de acreedores con mayor peso específico en cuanto a la cantidad de bonos que tienen y los votos que tienen en función de la cantidad de bonos. Por lo tanto, yo diría que a partir de lo que conocimos en estas últimas horas, han aumentado las chances de que haya
un acuerdo parcial de reestructuración de deuda, pero hoy todavía es difícil afirmar que ese acuerdo parcial de reestructuración de deuda vaya a tener la suficiente mayoría en adhesiones como para que no queden bonistas litigantes, como ocurrió después de 2005, donde quedaron los famosos holdouts que recién cerraron trato con el gobierno argentino unos cuantos años después, casi 10 años después. El escenario más probable hoy es que, a diferencia de las propuestas anteriores, esta propuesta debería reunir suficientes adhesiones como para que Argentina logre un canje parcial, pero hoy no se puede asegurar que ese canje vaya a ser completo y que no vayan a quedar acreedores litigando después del cierre. Es posible que esa parte más dura de los acreedores pueda solicitar alguna modificación en lo que se presentó ayer, pero esas modificaciones hoy parecen más difíciles de llevar adelante, dado que está sobre la mesa la propuesta argentina ya ante los organismos. El hecho que Argentina dependa tanto de la suerte de este tema de la reestructuración tiene que ver con las diferencias que se discutían ayer en la presentación de Cavallo, las diferencias entre el 2020 y lo que fue el 2002-2003, dado que Argentina no tiene superávit fiscal, no tiene a la vista una suba fuerte de los precios de las commodities, no tiene a la vista tampoco entusiasmo inversor, sobre todo porque segundas partes pueden ser repetidas y hay muchos inversores que conocen y tienen una visión de cómo fue la política económica que se cerró en la etapa de 2015, y contra esa herencia también, obviamente, lucha el gobierno actual. Ese es un elemento vinculado con las expectativas que es tremendamente importante. Por eso, si bien el arreglo de la deuda es una condición necesaria, no es suficiente para que Argentina pueda aspirar a recuperar dinamismo de crecimiento a partir del año que viene, si bien es una condición necesaria y no suficiente, es tremendamente necesaria porque justamente Argentina adolece del ahorro que tenía en 2003 y sufre el empeoramiento de las expectativas empresariales a la luz de la experiencia que se vivió en la economía argentina hasta 2015, particularmente el periodo del cepo 2012-2015. Y en ese sentido también es extremadamente relevante que este acuerdo pueda ser lo más completo posible en función justamente de lo que ha pasado con el mercado de cambios y con el comercio exterior, donde desde fin de mayo estamos viviendo una situación de se han extremado los controles y obviamente eso es una medicina inadecuada para el funcionamiento de las actividades productivas, más allá de los problemas propios de la pandemia y del confinamiento. O sea, del resultado de esta reestructuración también depende lo que pase con el mercado de cambios, si es posible que el Banco Central pueda volver un poco atrás en estos controles extremos que se impusieron a fin de mayo, para normalizar el funcionamiento del comercio exterior y el acceso de las empresas a las divisas para el cumplimiento de sus compromisos. Eso ya en un efecto de corto plazo, en la medida en que esta reestructuración termina exitosamente. Pero hoy el escenario es reestructuración parcial, acuerdos parciales, con un piso del 50% de adhesiones. No hay garantías todavía de un acuerdo que impida que subsistan litigios. De todas maneras, en 2005 hubo también un acuerdo parcial, no fue completo, no fue total. Sin embargo, el riesgo país en aquel momento empezó a bajar en forma significativa después del acuerdo, aunque fuera parcial, de 2005. Para que eso pudiera ocurrir, dadas las diferencias entre 2020 y 2003,
para que eso pudiera ocurrir, es decir, que el riesgo país pudiera bajar aún en un escenario de acuerdo parcial, el tema del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en algún tipo de programa acordado con el staff del fondo, pasa a tener una relevancia significativa. Es decir, un escenario de acuerdo parcial, pero con acuerdo con el fondo respecto de ciertas metas fiscales, monetarias y algún tipo de reformas estructurales, aunque sean mínimas, eso podría complementar este paso que empieza a darse para la economía argentina. Ese es un poco el comentario que quería hacer. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y ahora sí le damos la palabra al invitado especial que desde Portugal nos ha brindado la excelente exposición. Adelante, por favor, doctor Andrés Malamud. Quiero reiterar el agradecimiento porque fue un doble placer. Primero por el valor histórico y presente de la Fundación Mediterránea, y segundo porque estas cosas que hablamos son las que me vienen preocupando cada vez más, sobre todo a partir de la pandemia. Habrán notado que hablamos poco de la pandemia, pero para mí lo fundamental es que realza el papel central que ocupa el AMBA en la política argentina, y el papel tóxico que ocupa el AMBA en la política argentina. Por lo tanto, estar hablando con personas que son parte fundamental del tejido social y productivo del interior es lo que hace la diferencia. Y yo nací en la ciudad de Buenos Aires, me fui a los 4 años, no es antiporteñismo lo que estoy haciendo, es todo lo contrario. Creo que en última instancia, ellos también se perjudican por la decadencia nacional. Y esa decadencia se debe a este empate social y a este desequilibrio territorial. Por lo tanto, de nuevo, me encanta que me hayan invitado a Córdoba, aunque sea de manera virtual, y les mando un abrazo muy grande desde una puntita aquí, lejana de Europa. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, y como siempre los invitamos para la próxima reunión virtual. Hemos invitado al doctor Gonzalo Paz. Ustedes podrán después acceder a la hoja de su currículum vitae. Va a ser el martes que viene, martes 14 de julio a las 14:30 horas. Muchísimas gracias a todos, muy amables.